café de Diario 55 en esta mañana del lunes 20 de mayo, año 2024. Hoy contamos con la grata presencia del abogado, historiador, docente, profesor de propiedad intelectual, el cual estará pues compartiendo estos minutos con nosotros y anda con dos de sus hijos, dos tomos sobre la historia de Santiago, la historia social de Santiago de los 30 Caballeros. Edwin Espinal está con nosotros. Qué placer. Gracias, buenos días. Bienvenido, Edwin, un honor tenerte por aquí. Cómo no. Contigo podemos hablar de muchísimos temas. Yo creo que la gente te conoce más como historiador, por todo lo que ha implicado, te ve mucho en los medios, miembros de la academia de historia, pero también como abogado, ¿verdad? Sí. Hay mucho que decir. Quizás antes de adentrarnos en temas concernientes a tus últimos trabajos, este evento de ayer, ¿qué representa para la historia dominicana? Bueno, se puede tener muchas lecturas. ¿Acaso llegando al primer cuarto del siglo XXI y tras una historia de 50 años implicará necesariamente una recomposición del PLD? Para Leonel Fernández implica igualmente un escenario al cual tendrá que abocarse para determinar si efectivamente podrá correr por un nuevo periodo en el 2030. Igualmente para el propio PRM, pienso que la elección de Omar Fernández como senador del Distrito Nacional tiene una lectura interesante, en contraposición, por ejemplo, a lo que pasó con el caso de la provincia de Santiago, el doctor Rivera. Para el PRD ya es la puerta abierta a unirse al Partido Reformista como partido bisagra, como partido minoritario, por no alcanzar ni siquiera el 1%. A propósito de este libro que tú darás a conocer y compartirás con los amigos televidentes, tiene mucho que ver la composición social en el Distrito Nacional también con esta victoria de Omar. Sí, pero también el propio derrotero político de Guillermo Moreno, que fue algo que se tomó en cuenta. Igualmente, al mismo tiempo, el manejo en el debate televisado que se produjo. Y esto evidencia cómo las masas electorales en República Dominicana prestan atención a lo momentáneo y no acaso a la carrera que haya trillado una persona. Vamos a ver cómo se maneja esto desde el punto de vista del mercadeo político y de si efectivamente Omar Fernández tiene la capacidad para lucírselas como senador en el Congreso Nacional. ¿Qué produce el debate senatorial del Distrito Nacional en el electorado? ¿Qué produjo? Ahora que hace referencia a que tuvo un impacto. Bueno, pienso que el hecho del ataque personal que realizó Guillermo Moreno a Omar Fernández y la respuesta contundente que le dio, que no pudo haber sido mejor. La gente no pondera ya esa forma de hacer política, atacando. ¿Prefiere propuestas? Se prefieren propuestas, pero al mismo tiempo toma el golpe de efecto que significó esa respuesta. Ya. O sea, de una persona joven no dejarse avasallar y liberarse de un pasado del cual indudablemente no se puede despegar. Pero que mostró una... se elevó indudablemente frente al candidato contendor. Un país fervientemente religioso. Tuvo mucho que ver el mensaje de las iglesias y esa cita bíblica precisamente al final del debate de Omar. Fíjate que no se notó ya en la recta final del debate una posición abierta de la Iglesia Católica. Entiendo que la Iglesia Católica, desde la Conferencia del Episcopado, no ha manifestado nunca un planteamiento abierto hacia la comunidad electoral para votar a favor o no de uno u otro candidato. Eso lo han hecho quizás sacerdotes determinados o sectores determinados. Hay un elemento histórico antes de adentrarnos en el libro, del que estamos haciendo memoria en el día de hoy, con relación a Moca. Estamos hoy 20 de mayo, leíamos en las efemérides lo relacionado con José Contreras, Cayetano Hermosén y ese grupo que un día como hoy fueron fusilados. ¿Qué podemos recordar? Fueron fusilados después de haberse
producido un consejo de guerra que lo condenó a la muerte por el hecho de haber tomado el cuartel español en Moca el 2 de mayo anterior de 1861. Recordemos que la anexión se produce 18 de marzo de 1861 y menos de un mes después en Moca se produce este levantamiento en contra de la anexión a España. El propio Pedro Santana viaja a Moca para tomar las riendas de los hechos políticos y se apresan a los implicados y son finalmente fusilados. ¿Cuál era la condición política de Pedro Santana en ese momento? Porque no era presidente. Pedro Santana sería designado capitán general posteriormente de lo que fue la provincia ultramarina de Santo Domingo. Pero Santana lamentablemente no vio fructificar sus intereses al momento o sea, lo que él planteaba al momento de la elección, en buen dominicano, no se le dio, renunció al cargo de capitán general, oficiales españoles asumen esta posición y él queda en una posición militar como parte de las tropas dominicanas, claro, con la distinción que le ofreció el gobierno de Isabel II, y muere durante el periodo de la anexión en 1864. ¿El fusilamiento de estos mocanos tuvo alguna repercusión directa en el proceso restaurador? Por supuesto, o sea, sembró una semilla de rechazo y de oposición a ese gobierno que siguió avivándose en el tiempo con nuevas prácticas políticas por parte del gobierno español, que finalmente desembocaron 2 años después en la Guerra de la Restauración. ¿Cuál es tu posición con relación a Pedro Santana y el descanso de sus restos en el Panteón? Es un tema debatido, prácticamente entiendo que es imposible que Pedro Santana pueda salir del Panteón Nacional. Tendría que ser un presidente de la República totalmente revolucionario, al que le importara poco el status quo, para plantearse una retirada de los restos de Santana del Panteón. Balaguer lo dijo en su discurso, o sea, si bien por un lado denigró a Santana, al mismo tiempo lo eleva como la figura sin la cual no puede existir la independencia. ¿Y no existe un testamento de Santana donde su última voluntad dice que quiere descansar en su natal Ceibo? Más allá de la voluntad del personaje, hay que considerar el valor histórico del mismo y ese interés nacional, digamos, que se sobrepone a esa última voluntad. Tú dices que sería muy difícil que salga del Panteón. La pregunta es, ¿debió entrar? Esa es la gran pregunta, Debió entrar, o sea, ¿cómo valorar a este hombre que, si bien por un lado ofrece garantías de la preservación de la soberanía durante la Primera República, en la Segunda República traiciona ese ideal cediendo el país a España? Pero hay muchas manchas que pesan sobre él, la anexión, el fusilamiento de uno de los padres de la patria, claro. Entre otros. Claro, hay que entender el personaje en el contexto histórico, lo mismo que con otros personajes nacionales. Y también se señala que no solamente Pedro Santana debería salir del Panteón, hay muchos otros personajes que no deberían estar. O sea, aquí se aplicaría la frase de Lili: no me amenen al altar porque se me caen los santos. Si se abre esa puerta... Si se abre esa puerta, o sea, el Panteón queda sin muchas figuras. Esas son los caminos por los que ha transitado la historia dominicana. Edwin, composición social de Santiago de los Caballeros. ¿Los resultados de ayer tienen que ver con la composición social o coyuntura política? Interesante. Una coyuntura política favorecida por el respaldo del presidente de la República a los candidatos, que fue notorio en muchos casos a nivel nacional, pero al mismo tiempo, como tú señalas, un tema de composición social. La extracción social de los candidatos entiendo que pesó mucho en el caso de los dos principales contendores, indudablemente. Vamos a brindarle café Santo Domingo a Edwin Espinal, que está con nosotros. Aquí está Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias. Tenemos 2 presentaciones, el café tradicional, que es el rojo, y el verde, el descafeinado. Gracias, Xiomara, por siempre brindarnos Café Santo Domingo. Y no tiene mucho que ver el pasado reciente
de los partidos que hoy pues buscaban regresar al poder, Eli? Bueno, el PLD, queda la pregunta en el aire, ¿traicionó a Abel Martínez? ¿Refleja ese escaso porcentaje de votos una falta de respaldo, una falta de reconocimiento de su candidato y de un real apoyo efectivo por parte del comité político? Queda esa pregunta en el aire para los analistas políticos. Lo mismo para el caso del PRD. Ya un partido prácticamente sin anclaje social evidencia un escaso logro en los votos populares. ¿Fortalece la democracia el que tengamos tantos candidatos y tantos partidos políticos? Es una diversidad a partir de la cual el pueblo puede escoger muchas opciones, pero fíjate cómo República Dominicana todavía transita, a pesar de una historia de casi 200 años, en el 44 cumpliremos 200 años de independencia, donde se sigue a las figuras preeminentes, esos candidatos que son minoritarios, minúsculos, generalmente se suman como una rémora a esos grandes partidos y no logran crear un proyecto propio, no logran atraer una construcción, una identidad propia, y en eso República Dominicana se diferencia de países como por ejemplo los suramericanos, donde ha habido personajes desde el punto de vista del ámbito político, estrictamente político, o personajes desde el punto de vista militar, recordemos a Chávez en Venezuela, o Pinochet en Chile, que se alzan con el poder. Eso no ha pasado todavía en República Dominicana. Tú hablas de identidad propia y los partidos políticos, hay unos que son de izquierda, otros de derecha, centro, pero todos terminan en lo mismo. Porque en República Dominicana no existe tampoco esa identidad, esa afiliación con una escuela política determinada. Y por eso el transfugismo. Y no se sabe qué posición tiene quién y qué bandera sigue cada quien. Un partido político que en un momento puede presentarse como abanderado de ciertas causas, termina aliado a otro y ese otro tiene una posición totalmente diferente. Pareciera que hay una sola ideología política con diferentes siglas. Con diferentes siglas. O sea, República Dominicana tiene ha tenido una historia política que se distancia de esos otros países latinoamericanos que conocemos. Vemos un elemento en el día de ayer, en los resultados de ayer. El partido de Ramfis Trujillo estaba con algunos familiares anoche esperando el primer boletín y decían algunos de ellos, sobre todo muchos de los que ya vivieron en Estados Unidos, que la comunidad dominicana en Estados Unidos le atrae una figura tipo Ramfis. Y más que por las propuestas, parece que es por la mano dura que inspira, per se. ¿Sería retroceder históricamente buscar un candidato del perfil Ramfis Trujillo que conecte con su abuelo? Sin duda, porque el rechazo ha sido manifiesto a la dictadura de Trujillo, incluso la última sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece. La sentencia aborrece la dictadura y plantea un rescate de la memoria histórica a partir justamente de la falta de libertades fundamentales, de la violación a los derechos humanos, de todo el que padeció durante la dictadura de Trujillo. Y por eso el tribunal valida y establece como conforme con la Constitución la ley 5.880 del 62 que prohíbe la exaltación de Trujillo y de sus familiares. Indudablemente que sería un retroceso, ya incluso reconocido por un órgano extrapoder como es el Tribunal Constitucional. ¿Cómo debemos interpretar este hecho de que de 30 y tantos de partidos, apenas reconocido el de Ramfis, entonces te supera incluso algunos partidos tradicionales y se convierte en el cuarto partido con posibilidad de poder de la República Dominicana? ¿Cómo debemos interpretar ese hecho? ¿Acaso tenga, como tú has señalado, fuerzas que tengan esa visión añeja de una vuelta a un pasado de mano dura, de gobierno autoritario, y que plantea igualmente una lectura? O sea, estas elecciones
al filo del primer cuarto del siglo XXI, ofrecen un escenario amplio para debate, amplio para análisis y para consideraciones con respecto a procesos pasados, indudablemente. Bueno, tenemos que hablar de este libro, un libro compuesto en 2 tomos, Historia Social de Santiago de los Caballeros, pero de eso vamos a estar conversando en el segundo corte. Hay muchos temas y diversos que tenemos que aprovechar a Edwin, su presencia por aquí, pero al regreso vamos a estar profundizando en esta nueva obra. Así es, vamos a publicidad, ya regresamos. Edwin Espinal está con nosotros en este café de Diario 55. Edwin Espinal es nuestro invitado en este café de Diario 55. Es abogado, historiador, docente en una de las importantes y más prestigiosas universidades de la República Dominicana. Y con nosotros conversa sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la composición social y la historia de la República Dominicana. Antes de adentrarnos ya a estos tomos que tú presentas de la historia social de Santiago de los Caballeros, tú fuiste parte de los, podríamos llamarle arquitecto del diseño del Santiago destino turístico en cuanto a su recorrido se refiere, los lugares históricos, y esto comenzó a venderse desde un principio, pero hoy día vemos otras propuestas que ponen en un segundo plano todo ese trabajo realizado por ustedes. Sí, estas propuestas podemos decir que se apoyan en ese trabajo que se realizó, porque lo que se busca es vender el turismo de salud, pero complementariamente se busca ofertar a esos visitantes un atractivo cultural de la ciudad, que es un atractivo que, como tú señalas, ya está prácticamente articulado, está prácticamente montado. Se han definido rutas dentro del centro histórico,
rutas en el entorno del Gran Santiago, del resto de hitos urbanos de la ciudad, y dentro de esa ruta del centro histórico también se han elaborado rutas para conocer los puntos ligados a la restauración de la República, un sendero de la restauración, y también se ha gestado un sendero de la fe que articula las principales parroquias que tienen un valor histórico resaltante. ¿Cuál sería esa ruta histórico-cultural de Santiago, de aquí del centro de Santiago? Es una ruta que incluye, es una visión de la evolución arquitectónica de la ciudad. Y el centro histórico, como resto de lo que fue Santiago, después del incendio de 1863, contiene una amplia colección de inmuebles que revelan la evolución arquitectónica de la ciudad. Y sobre esa base se articuló una ruta indicando esos hitos. Por supuesto, partiendo de aquellas edificaciones que fueron declaradas Patrimonio Nacional por decreto en 1991 y a partir de ellas todas las demás. ¿Por qué el cementerio debe formar parte de esa ruta? El cementerio en sí, por sí mismo, es un museo a cielo abierto, porque refleja esa atracción que sintió un determinado sector social de Santiago en algún momento por Francia, por Italia, por otros países europeos, y esa predilección, ya sea por estudios o por placer, quedó reflejada en las tumbas, los mausoleos, los panteones que existen en el cementerio. También está trazada una ruta dentro del propio cementerio. Se han realizado varios recorridos ya que evidencian, que demuestran que efectivamente puede venderse como un producto cultural, y está pendiente en el Consejo de Regidores la propuesta de que el cementerio sea declarado como museo a cielo abierto, como ha pasado en otros cementerios a nivel mundial. ¿Hasta dónde podemos ver en este destino turístico de Santiago la catedral, más allá de ser un templo, de ser una edificación de la Iglesia Católica? Me da pie también para responder, porque la propia catedral tiene un recorrido interno. No solamente mostrar la catedral desde fuera y ofrecer detalles, sino que la propia catedral tiene múltiples elementos internos, capilla de los inmortales, cripta de los obispos, la tumba de Lilis, que está enterrado en la catedral, la nueva configuración artística que tiene a partir de las dos últimas renovaciones. La catedral en sí misma merece un recorrido independiente. ¿Qué falta en Santiago? Un merchandising de la ciudad. Si tú vas a Madrid, a Buenos Aires, a París, tú te encuentras montones de tiendas que tienen lapiceros, tazas, pañuelos, camisetas, monumentos a escala. Los famosos souvenirs. O sea, tú tienes una tienda de souvenirs donde hay de todo, múltiples tiendas, cantidad de tiendas. Así es. ¿Dónde tú encuentras en Santiago algo así? Tú tienes que pensar a dónde lleva una persona que viene a la ciudad. ¿Y el mercado modelo no hacía esa función? Y quiera llevar sus recuerdos, sí, pero el mercado modelo tiene una oferta limitada, o sea, tú no puedes encontrar una variedad y una cantidad como la que tú puedes encontrar en cualquiera de estas ciudades que mencioné. ¿Dónde tú consigues, por ejemplo, en Santiago, monumentos a escala? Ya sea en yeso, en bronce. Yo me encontré en una tienda de chocolates el año pasado, por ejemplo, un monumento en chocolate negro y uno en chocolate blanco para comer. Pero ¿dónde encuentras un monumento en cristal, en pisapapel, en bronce, en otro material que sirva como pisapapel? ¿O dónde encuentras un elemento que puedas colocar en la nevera como recuerdo? O sea, es difícil pensar, y pienso que falta ese acompañamiento para promover la ciudad y también aprovechar los dos puertos que están en Puerto Plata. ¿Qué tantos de esos turistas que llegan a Puerto Plata vienen a Santiago? ¿Qué tantos de esos turistas aprovechan esas rutas turísticas que se han delineado y que se han establecido? Hay un trabajo pendiente. Hay un trabajo que hacer. ¿Quiénes se aprovechan a nivel local de esa labor? O sea, el caso de los pepines con los murales. ¿Quiénes se sirven de los murales? En el barrio se ha gestado una economía circular a partir de los murales. ¿Qué otro lugar en la ciudad necesita o amerita de ese ejemplo de los pepines? La joya con el merengue típico. O sea, falta un camino por recorrer para poder situarnos y hacer una
una oferta atractiva que sea sólida y que permita articular los diferentes actores. ¿Deben continuar los murales? ¿Debe continuar esta agenda que implementó la alcaldía pasada? Habría que terminar si no se llegó a una etapa de saturación de murales. Habría que terminar igualmente si los lugares donde existen ya murales pueden soportar una carga mayor. Y también habría que valorar, entiendo, la dedicatoria de murales a otros personajes de la historia de la ciudad, no a personajes del medio artístico, personajes el espectáculo, personajes del entorno reciente de la ciudad, sino rescatar igualmente otros personajes que no han sido reconocidos a través de calles o de designaciones de su nombre con escuelas, etcétera. Tú que estás enterado de ese tipo de trabajos, ¿te has dado cuenta si se ha conservado, si ha habido un mantenimiento de ese trabajo? Porque los murales, después de un tiempo relativamente breve, hay que estar encima de ellos. Sí. Bueno, durante la gestión de Yanirza Cruz, frente al Departamento de Cultura, tengo entendido que ella realizaba una labor de mantenimiento constante de esos murales. Los murales fueron declarados patrimonio municipal por el Consejo de Regidores y se entiende que la nueva alcaldía habrá de hacer respetar esa resolución y le dará mantenimiento a este trabajo. Tú te referías hace un momentito, tenemos tiempo suficiente para hablar de tus libros. Tú hablabas ahorita cuando te referías a la catedral de Santiago Apóstol el Mayor, de que estaban los restos de Ulises Herol y Liz. Lo asesinan en Moca, donde los Lara tienen mucho que ver con esto. Y vamos a explicar a la población, porque esa es la idea del periodismo, de poder ilustrar, de poder edificar, porque no todo el mundo conoce lo que sucedió. Y si en el contexto histórico Moca está con la importancia que debiera tener por los tantos hechos históricos vividos ahí. Moca tiene algo que me ha llamado siempre la atención y es la unidad entre sus actores. Y los mocanos se han articulado en torno a esos valores históricos y culturales de ese municipio y se notan en bloque al momento de ofertar su ciudad. Y en Moca, igualmente, como pasa en Santiago, hay muchos sitios históricos que pueden visitarse. La iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el Museo del 26 de Julio. Se desea hacer algo también con el cementerio, como ha sucedido aquí en Santiago. Tiene también un pasado histórico con el hecho de haber acabado con dos dictaduras, los de la Maza con Trujillo, los Lara, los Cáceres, los Vázquez, en el caso de Lilis, que también se repiten en el caso de Trujillo. De manera que Moca también igualmente tiene una oferta cultural que perfectamente puede ser explotada. ¿Por qué están los restos de Lili aquí? Están los restos de Lili aquí porque cuando asesinan a Lili en Moca, el gobernador de Santiago, que era un fiel servidor suyo, Perico Pepín, va a buscar su cadáver a Moca. Lo trae a Santiago, lo velan en Santiago y la intención era sepultarlo en Puerto Plata, de donde Lili era oriundo. Pero el estado de descomposición del cadáver, después de examinado por los médicos que en ese entonces practicaban en la ciudad, estableció que era imposible que soportara el viaje en ferrocarril hasta Puerto Plata y deciden entonces enterrarlo en Santiago. La idea era sepultarlo también en el cementerio y se ofreció incluso un espacio para hacerlo, pero se pensó previsoramente que la tumba podía ser profanada por sus adversarios políticos y se le requiere manu militari al cura de la iglesia mayor en ese momento que permite el enterramiento en la catedral. Y ante quizás los regañadientes del sacerdote le dijeron, bueno, aquí hay 1 metro para medir 2 sepulturas, la del presidente y la suya. Decida. Y claro, se acogió el entierro de Lili en la catedral. Posteriormente se trajo desde Saint Thomas una lápida para cubrir los restos. Esa lápida lamentablemente se rompió durante la primera intervención de la catedral y posteriormente se colocó una lápida de mosaico veneciano con el escudo de la época en la que Lili fue presidente
y se trasladó en varios momentos del lugar y ahora está en la nave sur, o sea, del lado que da a la calle de VG. Ahí está la tumba de Lili. Propio de la época, ¿no? Pero Lili también fue un benefactor de la catedral, que se podía hacer otro sentido del enterramiento ahí. Lili es el que dona el techo, es el que dona las campanas originales. A propósito, tu libro tiene una fecha, ¿verdad? Un proceso de investigación, está enmarcado justamente, como quien dice, después de la muerte de Lilis, inmediato, 1916. Haces un estudio, ¿por qué eliges este periodo? Un primer libro abarcó el periodo 1863-1900, o sea, desde el incendio de la ciudad hasta el fin del 19. ¿Por qué a partir del incendio? Bueno, porque antes del incendio, toda la documentación que existía lamentablemente se perdió. Podemos encontrar documentos sueltos en protocolos notariales posteriores al 63, pero no hay un repositorio documental amplísimo a partir del cual tú puedas decir, bueno, déjame trabajar Santiago colonial, es imposible. Y por eso 1863. Comienza en el 900, justamente partir de ese fin de siglo, arrancar el siglo XX, y termina en el 16, porque a partir de la ocupación americana se producen unos cambios profundos en el país, los cuales ameritarían una investigación posterior. Esa investigación posterior cubriría tanto la ocupación americana, que es un periodo que no se ha estudiado desde el punto de vista social, fundamentalmente y específicamente en Santiago, y cubriría también el gobierno de Horacio Vázquez hasta el 30. O sea, no tocaría la era de Trujillo. O sea, sería una investigación que sin duda va a ser muy interesante. Entonces, pero esto es 900. Esta investigación no deja de ser importante porque también esa etapa, previo a los americanos, en el caso de Santiago, no había sido estudiada a profundidad. Estamos viendo un periodo que es después del Lilis. Después del Lilis y antes de los americanos. Exacto. Que es como un periodo muy especial de la historia de Santiago y de la República Dominicana. Es un periodo muy especial, pero fíjate que se ha trabajado desde el punto de vista político y económico. La incidencia que tuvo Estados Unidos. Inestabilidad política, los capitales norteamericanos, el hecho de que la República Dominicana se convierta en un punto de interés estratégico para Estados Unidos, para el control del Canal de Panamá, pero desde el punto de vista social no había sido abordado. Entonces, eso es lo que trabaja este libro. A modo de sinopsis, ¿nos podrías decir qué trata el libro? Que son 2 volúmenes, ¿verdad? 7 libras. De buen tamaño. 7 libras, más de 10.000 notas, sí. 1 millón de palabras, casi 2.000 páginas. El libro compendia una visión del Santiago de principios del siglo XX desde el punto de vista urbano, económico, poblacional, vida cotidiana, cultura, medios de comunicación y servicios públicos. Una visión prácticamente completa del Santiago de la época, con abordajes por separado de cada uno de estos bloques. ¿Qué se puede destacar del urbanismo en Santiago en el periodo? Bueno, ya Santiago venía recorriendo una primera etapa después del incendio, pero en el siglo XX, en este periodo justamente del siglo XX, aparecen varios hitos que van a consolidar la imagen de la ciudad. Desde el punto de vista económico, la preeminencia del tabaco se va a mantener y es el momento en que surge la oligarquía de Santiago. Cómo a partir de determinados comerciantes se va a tejer una red familiar y comercial que se va a prolongar en el tiempo hasta más allá de los años 70 en el siglo XX. Desde el punto de vista poblacional, un crecimiento de la población que se va a ver enriquecido por una gran cantidad de inmigrantes. Desde el punto de vista de la interacción social, se resaltan todas las actividades que vivía la ciudad en su cotidianidad. ¿El centro de recreo es de esta época? El centro de recreo es de finales del 19, de 1894, pero tiene un florecimiento enorme a partir justamente de la asunción del carnaval, de una forma diferente de asumir el carnaval. En el capítulo 5 tú tienes un abordaje de la literatura, especialmente de la poesía, en la ciudad que fue muy rica, quizás el ámbito más rico, la pintura, las sociedades culturales, los medios de comunicación, la preeminencia del ferrocarril, la extensión del telégrafo, del teléfono,
y los primeros vehículos antes que carreteras. Es un aspecto interesante. Los servicios públicos, el papel preeminente del ayuntamiento. El ayuntamiento, en ese momento, la estructura legal definía a un ayuntamiento autosuficiente, donde el control político estaba en manos de los regidores, no en el alcalde. Algo también interesante. Y es el Consejo de Regidores el que impulsa el desarrollo de la ciudad y el que genera todas las tasas, todos los arbitrios para sustentar las obras públicas que el propio ayuntamiento desarrollaba. Y en cuanto a obras públicas claves, el primer acueducto y el primer alumbrado eléctrico. Muy honorables en esa época esos regidores. Muy honorables los regidores, Sí. o sea, si tú estudias los nombres, o sea, son personajes a número uno, algunos de los cuales tienen nombres de calles y otros lugares en la ciudad. Que era más honorífico que otra Sí. cosa. Sí. Aunque no dejaban de pertenecer a un partido político, no representaban a un partido político en la sala capitular, claro. Pero no había una retribución por sus funciones. Por supuesto. Sobre esto que nos ha dicho, algunos nos sobreviven algunos vestigios de aquella época, estructuras o instituciones que se hayan formado y que todavía permanezcan hasta hoy. Sí, claro, tú tienes, por ejemplo, la glorieta del Parque Duarte, la Plaza Valerio. Cuando decimos la Plaza Valerio, La Plaza Valerio porque es se interpreta la joya. Ok, pero nos referimos el al área del parque parque. Al parque. Al área del Al parque. parque. Al área del parque. Ya, porque la Plaza Exactamente. Valerio se entiende de muchas maneras hoy. Sí, sí. Tú tienes en ese momento el nacimiento de la joya, el nacimiento de Baracoa, el Maco, en la zona del Cabral Ibáez Viejo. Eso desde el punto de vista urbano. Lo que fue el inicio del antiguo manicomio, que nunca se llegó a terminar y que hoy es el Liceo Onésimo Jiménez en Los Pepines. Fue uno de los primeros barrios de Santiago, El primero es Los Pepines. Los Pepines. Y Los Pepines se comienza a consolidar justamente en el periodo abordado en este libro. Y la joya nace en esta primera etapa del siglo XX, lo mismo que Baracoa. Es por una familia Pepín, los Pepines. Es la familia Pepín y quizás el dato más interesante de la investigación lo aportó justamente un documento notarial vinculado al barrio. Los terrenos donde están los Pepines ahora pertenecieron al fundador de la familia Espaillat en República Dominicana, que era un francés que se estableció en Santiago en el siglo XVIII, compra con autorización de la Real Audiencia determinada extensión de terreno enorme que quedaba al este de la ciudad y cuyo lindero era la calle Cuba. Se presume que a propósito del terremoto de 1842, parte de esos terrenos más cercanos a la ciudad son ocupados por damnificados. Los herederos de Espaillat le solicitan al ayuntamiento una permuta de los terrenos y esa permuta permite que esos damnificados ocupen pacíficamente esos terrenos y la familia venda posteriormente, en la primera mitad del 19, esos terrenos a muchas personas, entre ellas miembros de la familia Pepín, que son los que dan origen al barrio. En esa época que tú recreas, pues, tus libros, ¿cuál era la población para Santiago? La población en 1916 eran 14.000 habitantes. 14.000. Y en 1874 eran 5.000 habitantes. O sea, era muy poco, era una ciudad muy pequeña. La ciudad podía llegar acaso hasta la calle Cuba, la iglesia de la Altagracia por el este, la calle de las Carreras por el norte, la General Valverde al oeste y la calle de la Barranca como límite natural, la 27 de febrero, Boy Scout, del lado sur. Y tú tenías Nivajes y Mari López, que eran una extensión de la ciudad, porque por ahí se iba a La Vega. Que todo esto viene después de Jacagua. Sí, claro, por supuesto. Después por del supuesto. terremoto. Todo el Santiago colonial se desarrolla en este lugar donde está la ciudad ahora, lo que es el área del centro histórico. Le genera uno como un contraste esta información, porque cuando uno encuentra en la historia datos como que en Santiago el gobierno restaurador prácticamente tuvo sede, como que a uno le da la impresión de que Santiago para la época debía ser una ciudad mucho más florecida y más desarrollada. Sí, claro, si tú tomas, por ejemplo, el libro de Eugenio de Enrique de Champs, La República Dominicana, de 1907, y tú comparas la población,
la cantidad de fuerza laboral, la cantidad de profesionales, la cantidad de establecimientos comerciales, la cantidad de oferta de servicios que tenía Santiago frente a otras ciudades de la región del Cibao, tú te das cuenta que Santiago tenía la preeminencia en todos los números, en todas las estadísticas. Y además tenemos el hecho de que Santiago era el centro del Cibao porque estaba vinculada con Puerto Plata a través del ferrocarril, estaba vinculada con Moca igualmente, vía el ferrocarril, el ramal del ferrocarril Central Dominicano, que llegaba hasta Moca, pero también tú tenías la vinculación vía Moca-Salcedo con el ferrocarril Sánchez-La Vega. O sea que tú tenías en Santiago la conexión con los dos puntos limítrofes de salida de los productos de exportación del Cibao. ¿Se ha promovido alguna vez, Edwin, el hecho de que donde viviera y muriera uno de los fundadores de la patria, Ramón Matías Mella, no haya un museo, simplemente una tarja y un busto? Se ha hablado de eso en muchas ocasiones, pero no ha llamado la atención de ninguna instancia, sencillamente se ha quedado en el comentario. Pero el hecho de que esté resaltado el lugar donde murió ya es un elemento importante que resalta la memoria histórica. Posteriormente se colocó una estatua, posteriormente se hizo un mural y es una marca, un landmark en la ciudad. Y al menos eso hay que saludarlo, hay que reconocerlo. Yo tengo un pleito con eso, Fran sabe, es un sufrimiento que tengo. O sea, yo me imagino una escena como el creador, el hombre ideario de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, visitando, viendo a Mella por última vez, postrado en una cama, mirándolo ahí, en ese lugar, y cuando yo paso por ahí, que es cosa diaria, por un asunto laboral, lo que veo es un reguero de lavadoras por repararse. O sea, a mí me genera un dolor patriótico que no tengo forma de explicarlo con palabras. O sea, yo creo que hay que ir más allá de verdad del decir, y las autoridades culturales, no sé, la presidencia, hay que rescatar eso. Fíjate, cuando eso era un solar, yo releyendo periódicos viejos, a principios de los años 70, se planteó hacer un monumento en ese solar, pero también sencillamente fue una idea y se construyó el inmueble que existe ahora. Podría hacerse un monumento, podría hacerse un museo, podría rehabilitarse ese lugar, en fin, son ideas que existen. Nosotros vamos a ir a un corte, nos quedan informaciones relevantes de orden práctico, algunos interesados en esta obra, tenemos que hablar de cómo conseguirla, cómo acceder a ella para poder tener este contenido, que si usted no es un lector asiduo, por lo menos como documento de referencia, hay que tenerlo en la biblioteca de cada uno de nosotros. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos agotando los minutos finales en este conversatorio con el abogado, historiador, docente Edwin Espinal. Ya regresamos.
Continuamos conversando con Edwin Espinal, abogado, es historiador, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y aquí nos presenta sus más recientes libros, y son 2 tomos: Historia Social de Santiago de los Caballeros desde 1900 a 1916. Hoy día no solamente ya se conforma con una publicación física de estos libros, también a través de páginas que se pueden accesar y conseguir por ahí. ¿Cómo puede la gente obtener estos libros? Hasta ahora se ha hecho una edición impresa, todavía no se ha pensado en una edición digital. Fue parte del compromiso del Premio Anual de Historia. Las bases establecían que además del premio, la Editora Nacional publicaría estos libros. Se honró el compromiso, se hizo una edición de 1000 ejemplares, de 500 ejemplares cada tomo, de manera que hay una limitación de ejemplares para la venta, y en Santiago están a la venta en el Centro León. Los interesados deben anotarse en una lista de espera, lamentablemente, porque los ejemplares llegan a cuentagotas, y en Santo Domingo se está vendiendo en la propia Editora Nacional, en la Plaza de la Cultura, detrás del Teatro Nacional. En nuestros países, bueno, en la mayoría de los países del mundo, en la mayoría, los lujos son lujo, los libros son lujo. Los libros son lujo. A veces uno tiene que organizarse en la quincena para poder comprar el libro que le interesa. ¿Cuál es el costo de distribución? El costo de distribución es 2.000 pesos los 2 ejemplares. Los dos, por los dos. Los dos. Bueno, yo que me muevo en ese mundo le puedo decir que es una ganga. Primero por el contenido, que es lo más importante. Y los volúmenes. Y los volúmenes, por supuesto que trabajos de este tipo en el mercado es mucho, el doble de eso. Así que hay que aprovechar. Yo me inscribiré, desde que salga de aquí estaré llamando al Centro León. Bueno, no sé si algún mensaje ya final para ir acotando. Este esfuerzo editorial intelectual entiendo que merece ser conocido por todo santiaguero interesado en la historia de la ciudad. Podrá encontrar muchísima información. Hay muchos datos inéditos porque está basado fundamentalmente en fuentes primarias, que al mismo tiempo podrán encontrar fotografías igualmente inéditas de archivos familiares que nunca habían sido dadas a la luz. De manera que es un esfuerzo que se hace como una ofrenda, digamos, que a la ciudad. Hay mucha gente que sigue tus trabajos, lo que vas escribiendo por ahí de manera suelta, así como lo que compendias. Nos decía fuera del aire que ahora estás trabajando en otra de tus áreas académicas, que es el derecho, académica y profesional. Está trabajando una tesis ahí. Una tesis, sí. ¿En qué línea? El tema de la protección de los sistemas de inteligencia artificial en República Dominicana a través del sistema de patentes. Tema de boga. Bueno, Exacto. eres especialista en ese tema de derecho intelectual, propiedad intelectual, derecho de autor. Así que estaremos atentos también, esperando esta... ¿Cuántos años, Edwin, para plasmar, para culminar aquí en estas presentaciones? Un primer borrador de ese libro estuvo en 2 años. 2 años. Pero tomó posteriormente cerca de 10. Continuar acopiándose. Ese primer borrador, eso que yo entendí era el libro, creció enormemente al enfrentarme a una fuente documental clave que fueron los protocolos notariales. Hay en Santiago varias oficinas de abogados, de colegas, que tienen protocolos notariales antiguos, y toda la información que se pudo relevar sobrepasó con creces lo que se tenía hasta ese momento investigado, y por eso el tamaño de estos textos. Muy bien, pues gracias, Edwin, por acompañarnos en esta mañana del 55. A los amigos televidentes interesados en estas obras de Edwin Espinal, ya saben ustedes, Centro León, usted puede conseguirlo allí, primero pues llamando o anotándose en un listado, 2.000 pesos, 1.000 pesos cada volumen, es pues realmente una ganga, si diríamos así en buen dominicano. A los que les interesa, pues ya saben la vía. Gracias por acompañarnos. Edwin Espinal ha compartido con nosotros, es abogado, historiador, docente de Derecho de Propiedad Intelectual y temas interesantes que tienen que ver con la historia que nos identifica como pueblo, como nación. A ustedes las gracias por acompañarnos. Lennis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conformamos las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos, Dios delante. Feliz resto del día.